¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de un fenómeno que siempre está en todas las campañas, en todas las cosas que son básicamente la situación de la gente con sus casas, su lugar donde viven, poblaciones, campamentos, un montón de cosas, y siempre hay solución para eso. Vamos a conversar con Ignacio Zafirio, director de estudios de Techo Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Ignacio. Gracias a ustedes, Fernando, por la invitación. A ver, yo estaba viendo el estudio que ustedes tienen, que sacaron, y es bien impresionante porque no necesariamente la gente sabe que se saca a las personas de campamentos, etcétera, y a los 2 o 3 meses hay campamentos en otros lados, se están formando de nuevo estas situaciones anómalas. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la situación real de las personas hoy día en campamentos en Chile? Bueno, este estudio que hemos titulado Sin Destino Fijo, pues justamente el nombre dice un poco las conclusiones, ¿no? Durante los últimos años se ha hecho cada vez más frecuente que el Estado, los distintos gobiernos o municipios, ¿verdad?, deciden, por órdenes de tribunales, desalojar a familias de campamentos. Y esto se ha convertido incluso en un material televisivo, ¿no? Muchas veces uno ve en los matinales, ¿verdad?, que están en la mañana viendo ahí, bueno, aquí se va a desalojar. Pero solo se muestra la foto, pero no se muestra la trayectoria. Y lo que nosotros queríamos ver era la trayectoria, es decir, de dónde llegan estas familias, pero también qué pasa con ellas después. Sí. Y en ese sentido, la conclusión, que puede sonar un poco de perogrullo, ¿no? Bueno, hay gente que no tenía dónde vivir y una vez desalojada no tiene todavía dónde vivir. Pero la verdad que no había mucha evidencia, no había mucho estudio. Entonces nosotros lo veíamos por la intervención, por el trabajo que hacemos en los 105 campamentos donde trabajamos en Chile. Pero necesitábamos levantar ya evidencia y casos concretos para poder observar esto. A ver, ¿y qué hicieron para justamente conseguir ese tipo de información específica? Contactamos familias, 30 familias de 5 campamentos que fueron desalojados entre 2024 y 2025 en la región metropolitana, y las entrevistamos. Familias que ya habían pasado por un desalojo, y le dijimos, bueno, cuéntanos su historia. ¿Cómo llegó usted al campamento? ¿Qué se encontró en el campamento? ¿Cómo fue el proceso de notificación? Cuando se le avisó que se iba a ir, ¿cuál fue la conducta de los organismos públicos que intervienen? En un desalojo intervienen delegaciones presidenciales, municipios, carabineros. ¿Y qué pasó con usted después? ¿A dónde se fue el día que ocurrió? ¿A dónde vivió el tiempo después? ¿Y a dónde está viviendo hoy día? Y lo que encontramos es que la gran mayoría de las familias se van a lo que llamamos otro componente del déficit, al allegamiento, al arriendo sin contrato, o muchas de ellas a otros campamentos. No necesariamente se forman nuevos campamentos, o sea, pero no es sí necesariamente una solución en los desalojos cuando se anuncian así abiertamente. Es una solución para los dueños del terreno, pero no es una solución para las familias. No es que las familias realmente, bueno, vuelvan al mercado formal o podríamos decir, al arriendo o a otra solución más estable, sino que lo que nos encontramos con una diversidad de formas que tienen todas en común, que son formas de precariedad habitacional. Ahora, ¿cómo, a ver, la gente que ustedes conversan con ellas y que han tenido esta suerte de movimiento, ¿qué tipo de personas son? ¿Son personas que tienen empleo? ¿Son personas que la casa que cambian de un lado para otro es algo que les satisface o por lo menos los cobija relativamente? ¿Cuál es la situación de, por ejemplo, sus hijos? ¿Van al colegio, no van al colegio, en fin? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes que encontramos. En general, bueno, la población de campamentos es en general gente que está en situación de alta vulnerabilidad. 2 de cada 3 están bajo la línea de la pobreza, así derechamente, y otros quizás pueden estar por sobre, pero siguen siendo personas altamente vulnerables. Y llegan al campamento como una estrategia para obtener cierta estabilidad en su vida, ¿no? Si uno observa a la gente, se va a vivir a campamentos más o menos en las comunas donde ya vivía previamente, cómo ha llegado, o en mercados de arriendos informales, pero que desea salir de esa situación de precariedad por todas las dificultades que tienen, ¿verdad? En general son personas de bajos ingresos, y uno podría decir, dentro de lo que se encuentra, hay, por supuesto, muchas personas que son extranjeros, ¿verdad?, que están en situación de migración regular o irregular, no necesariamente son todos irregulares,
y también muchas mujeres, típicamente jefas de hogar, hogares A monoparentales. ver, creo que es interesante que la gente lo conozca un poco. ¿Cómo está dividida el tipo de gente que está en estos campamentos? Tú dijiste, hay un porcentaje de extranjeros, Sí. hay, bueno, porcentaje de gente que no tiene recursos, no tiene pega, hay otro tipo de gente que sí tiene, que... A ver, ¿cómo Sí. funciona eso? Esto es importante decirlo porque se ha ido instalando quizás muchas veces la opinión de que los campamentos son simplemente un problema de seguridad, ¿no? Así es. Y que en realidad los campamentos, a diferencia de lo que era antes, los 80, los 90, en los campamentos ya no hay realmente pobreza, sino gente que más bien vive ahí porque quiere o se está aprovechando. Lo que O forma nosotros parte de vemos- alguna pandilla, Tal en cual, fin, o sea, lo que nosotros vemos y la evidencia que hemos levantado sistemáticamente lo que está mostrando es que sí hay, o sea, los campamentos sí son bolsones de pobreza, de una pobreza que es como la del Chile de hoy, no la del Chile de los 80 o de los 90, pero que sigue siendo formas de pobreza, y con una presencia importante. Esto varía de región en región, en el norte es más fuerte, en la RM también, pero en el sur es menos, pero con una importante presencia de personas extranjeras, muchas de las cuales no llegan a Chile directamente a vivir un campamento, sino que llegan primero al mercado de arriendos. Y a medida que los precios de los arriendos han ido subiendo, eso lo sabe, digamos, toda la gente, estas personas que tienen baja capacidad de pago, digamos, el mercado se empieza como a rebalsar y caen en los campamentos. campamentos. Ahora, dime de una cosa, se ha hecho, y tú lo sabes perfectamente bien, me imagino, se ha hecho prácticamente un eslogan esto de las personas que vienen del extranjero y que están por todas partes y que tenemos una de las tasas más altas de inmigrantes ilegales, o por lo menos ilegales en el sentido de que no están formalizados. Esto es algo que en campamentos y en lugares que uno va y visita, lo que encuentra es más gente chilena o más gente extranjera? Depende de la región. En el norte, por ejemplo, los campamentos de Alto Hospicio, hay un gran peso de la población extranjera. O sea, estamos hablando de, puede ser 70% Ajá. extranjero. En la región metropolitana es un poco más 60-40, 60% chilenos, 40% extranjeros, y hay otros lugares, por ejemplo, por decir algo, en la región de los lagos, en Puerto Montt, en Osorno, sigue siendo predominantemente chileno. Entonces, esto varía territorialmente, tal como varían los patrones migratorios en el país. O sea, no todas las ciudades tienen la misma cantidad de personas extranjeras. Sí, ahora, es la gente extranjera, los inmigrantes que llegan al país, son personas que obtienen pega. Sí, no, sí. El campamento tiene más un patrón de, podríamos llamarlo, de estrategia de localización, ¿no? De tú vives en un determinado lugar, un poco lo que tú me preguntabas antes, porque en este barrio están tus redes, tus fuentes de empleo, Exacto. porque hay un colegio para tus niños, ¿verdad? O sea, eso forma parte de la decisión de dónde vivir. Y en general, una de las cosas que veíamos en este estudio es que una vez desalojada la gente se va a la misma comuna o a la comuna aledaña. O sea, es raro que alguien se cambie absolutamente de lugar, o sea, que cruce toda la ciudad para irse a ir a otro lado, porque en general hay una economía doméstica, hay redes de contacto, familiares o de amistad, hay servicios O sea, públicos. tú dices, ¿verdad? no llegaron por casualidad a donde están. Exactamente. O sea, por algo están ahí. Porque hay disponibilidad de un terreno, ¿no?, donde llegar, pero también porque yo estoy inclusive inscrito en este CEFAM, ¿verdad? Mis hijos van a este colegio. Entonces, hay toda una red que está articulada en torno a la vida de campamento. Y esto es súper importante, que la vida en el campamento, por lo que nos contaban las personas que fuimos entrevistando, logra estabilizar ciertas cosas que en las situaciones previas no eran estables. Por ejemplo. Por ejemplo, familias que vuelven a vivir juntas, porque tienen un lugar donde vivir. Ajá. Y al mismo tiempo familias que se desarman, es decir, personas que una vez que son desalojadas, mandan a sus niños a vivir con un pariente a otro lugar, mientras la madre o el padre resuelve el tema de, bueno, ¿dónde vamos a vivir? Entonces, por eso, Fernando, para nosotros era tan importante empezar a generar evidencia de la trayectoria, porque si uno solo ve el día del desalojo, el procedimiento, carabineros, las máquinas, uno dice, bueno, se apaga la cámara y se acabó el problema, pero la verdad es que esto es una trayectoria de precariedad habitacional, uno podría decir, realmente de un fracaso del Estado en hacerse cargo del problema del déficit, donde el desalojo es el final de temporada, podríamos decir, de este fracaso. Sí, ahora ahí hay un punto que te lo voy a insistir yo, ¿Mm? que es
que cuando se coloca el tema del inmigrante ilegal, Sí. ahí puesto, da la sensación de que la víctima es el chileno del campamento. Sí. Y quiero saber si es que eso es así o no es así. No, en general lo que nosotros vemos nuestra experiencia de intervención es que los campamentos, digamos, empiezan a operar como una unidad orgánica y hay redes de solidaridad entre chilenos y extranjeros que funcionan. Obviamente, porque ser inmigrante irregular no es estrictamente, no es lo mismo que ser delincuente, no es lo que pasa en algunos, tal como pasa en muchos barrios, ¿verdad? En lugares donde sí pueden haber quizás redes criminales, Bandas, ¿verdad? Tal o cual claro. vecino que uno sabe que está dedicado A la a droga, actividad por ilegal, ejemplo. claro, a la droga, ¿no? Pero eso no es el patrón de la mayoría de las personas que vienen de otros países. Y en general hay bastante como solidaridad. Nosotros hemos visto, no sé, recuerdo un campamento en Huechurá donde decían, no, acá hay como de 4 nacionalidades, entonces una vez al año hacemos una celebración comunitaria donde cada país pone su comida y compartimos. O sea, en general el poblador chileno no es tan refractario al extranjero en la realidad de los campamentos. Ahora, dime una cosa, Ignacio. El, el inmigrante extranjero, la persona que llega a los campamentos, tal cual como en algún momento dado, cuando vino la dictadura, por ejemplo, salió una cantidad enorme de gente, Sí. fue exiliada o salió afuera y tenía que, de alguna manera, anclarse en otra realidad totalmente distinta. ¿Qué tanto las personas que vienen a Chile del extranjero y forman estos campamentos que son enormes y todas las cosas, qué tanto, bueno, generan un vínculo? No te estoy diciendo un vínculo solamente de la realidad de que estás aquí, sino que un vínculo cultural también con Chile. Y empiezan con sus hijos, tú lo dijiste, empiezan a estudiar en colegios chilenos y por lo tanto lo que se empieza a crear es otra realidad que en una de esas las personas no van a partir nunca más para sus Se habla países de nuevos origen. chilenos, De ¿no? nuevos chilenos, Claro. exactamente. Sí, o sea, bueno, en general las personas extranjeras que están acá están más bien porque quieren. No es un misterio para nadie la situación que hay en la crisis humanitaria que hay en Venezuela ya hace muchos años. Hay muchas familias o personas que prefieren estar en una situación más bien precaria acá que en Venezuela. Lo mismo pasa con Haití. Entonces, también están acá porque de alguna forma consideran que están mejor, por duro que uno le parezca, ¿verdad? Y sí, y hay una voluntad en general de permanecer, de regularizarse, lo cual no es fácil. Pero sí, o sea, esa voluntad existe porque se crean estos vínculos, los hijos, como tú dices, empiezan a estudiar acá y eso. Sí, de Sí, todas maneras. ahora, la otra variable que inevitablemente salta en algún momento es después de un cierto tiempo, con las personas teniendo derechos que les entrega la legislación chilena a los inmigrantes, por ejemplo, empieza a producirse a ver, ¿por quién votan los inmigrantes que están en Chile ya el tiempo suficiente? Quizás hoy día no es todavía demasiado ajustado para observarlo, pero bueno, tú cuando cambias de país y te instalas en otro país, en un momento dado pasas a ser parte de ese país. Sí. Bueno, no llegamos a ese nivel de análisis en este estudio y en general no es algo que nosotros no estudiamos estrictamente las conductas electorales de las personas que vienen en campamento. Quizás la respuesta ahí habría que buscarla cuáles son los resultados en las comunas donde hay mayor concentración de personas extranjeras y también por Y a nacionalidades. ver si los candidatos pasan por ahí a hacer Claro. campaña, porque Sí, si obvio. que pasan por ahí a hacer campaña, Claro. que tienen voto. Y también por nacionalidades, porque me imagino que la conducta electoral de quienes vienen de Venezuela por el contexto político Sí. de su migración debe ser distinta a quienes vienen de Perú, que es una Claro. comunidad ya de larga trayectoria en nuestro país, entonces me imagino que depende. Oye, estas realidades de campamentos y todo, ¿abarcan todo el espacio chileno o están concentrados básicamente en un par de regiones? Oye, mira, súper buena tu pregunta, porque el hecho, si uno mira la historia de los campamentos, la historia reciente de los campamentos en Chile, lo que uno ve es que desde el año 96 al año 2010 Chile fue razonablemente exitoso en la disminución de los campamentos. Hace 30 años teníamos la misma cantidad de personas viviendo en campamentos que tenemos hoy día, pero llegamos a tener, son 120.000 familias, llegamos a tener 27.000 el año 2010. O sea, nuestra política pública estaba logrando con éxito ir disminuyendo y todo indicaba que íbamos a lograr ser un país sin campamento. Sin embargo, del año 2010 hasta ahora, la cifra empezó a aumentar
sostenidamente, lento pero sostenidamente, y tuvo una explosión tanto para el estallido social como por la crisis económica que generó la pandemia. O sea, uno podría decir los dos motores, ¿no? Ajá. Falta de imperio de la ley en controlar las tomas de terreno, pero también falta de empleo y de oportunidades que golpearon, que dejaron a mucha gente sin trabajo y que la forzó a irse a vivir a estas formas de precariedad. Entonces, hoy día, desde hace 15 años, o sea, esto, ni siquiera estamos hablando de un gobierno, dos gobiernos, estamos hablando ya de hace 4 gobiernos, el fenómeno de campamentos viene creciendo y nosotros lo que vemos es que las políticas públicas que fueron exitosas hasta el año 2010 fueron superadas por la nueva realidad, donde juega un rol el tema migratorio, pero también el precio de suelo y también el estancamiento económico. O sea, entonces, este problema que parecía que teníamos controlado, podríamos decir, vuelve, se complejiza y nuestras políticas públicas no dan abasto. Entonces, lo que nosotros hoy día estamos diciendo es, la verdad es que para que nadie siga viviendo en estas condiciones en Chile, tenemos que cambiar nuestra política pública, necesitamos una nueva estrategia nacional de campamentos o política nacional de campamentos, pero repensar este problema porque es de otra naturaleza y por lo tanto tenemos que actualizar las herramientas para poder enfrentarlo. Hay otras variables que están asociadas a la instalación de grupos Sí. de inmigrantes y que es interesante conversarlas. Por ejemplo, cosas que no tienen que ver con, si tú quieres, la cantidad de riqueza que tienes para poder tener una casa o un auto. No. Pero, por ejemplo, la religión. ¿Ah? La Iglesia Católica se preocupa de este problema, va, invita, genera el deporte. Es otra cosa, que participan estas personas en competencias que están abiertas a todos los chilenos en algunas cosas, en fin. Ese tipo de situaciones te generan la idea de que, bueno, hay una raigambre más intensa cuando tú tienes estas variables inmersas. O sea, uno observa que hay obviamente una vinculación. En general, la migración chilena no proviene de países tan distintos Claro, a porque nosotros. uno siempre piensa de que de lo único que está preocupado el inmigrante es de si tiene pega o no tiene pega, si tiene plata o no tiene plata. Y casi como si no pudiera escuchar radio o no pudiera salir a bailar. No, O sea, muchos no están viendo, claro, de hecho. Pero claro, por ejemplo, no sé, se habla de la práctica del béisbol, ¿no? Que hoy día hay como una comunidad de béisbol más grande en Chile que antes. Hay obviamente una adhesión a ciertas prácticas religiosas. O sea, la gente viene a hacer su vida, ¿no? Y hace su vida probablemente intentando hacer lo mismo que hacía en su país. Probablemente si un chileno que sea a otro país también quiere celebrar el 18, quizá igual va a haber estado viendo el clásico el fin de semana, o sea, va a seguir yendo a la iglesia más cercana. O sea, no, la gente se adapta y lo que nosotros observamos en la vida de los campamentos es que esas prácticas siguen existiendo. Obviamente con un foco primordial en lo económico, en el sentido de mejorar las condiciones de vida del país de origen. Pero obviamente vienen a hacer su vida acá con todo lo que ello implica. Oye, y bueno, ¿cuáles son las posibilidades que se tienen cuando tú tienes una inmigración de este calibre, además de la propia chilena interna? ¿Ah? ¿Cómo hay viabilidad para generar algún tipo de, no sé, diálogo habitacional, llamémoslo para ponerlo en forma ciútica? Sí, mira, hay ciertas dimensiones de la política pública que a nosotros nos preocupan. La primera es respecto estrictamente al problema de desalojo. Es que nosotros entendemos que hay muchos desalojos que corresponden, ¿no? O sea, porque la gente está ubicada en zonas de riesgo o porque el dueño del terreno tiene un legítimo derecho a pedir que se restituya su propiedad. Nosotros no tenemos mayor objeción a eso. El problema es cómo se hace, ¿verdad? Y en ese sentido lo que nosotros decimos es, observemos el desalojo como política pública. Y lo que vemos es que genera un montón de problemas porque solamente lo estamos viendo como desde la dimensión de la seguridad, ¿verdad? Hoy día en Sí. Chile pareciera que todos los problemas son problemas de seguridad. Entonces, es como dice el dicho, ¿no? Cuando uno tiene un martillo todo parece clavo. Claro. Entonces, pero veamos las experiencias de desalojos que han ocurrido y qué se puede hacer. Por supuesto, no es solución, no es posible por los tiempos y quizás muchas veces no es justo llegar y darle una vivienda definitiva a alguien desalojado, ¿verdad? Pero hay soluciones transitorias. Por ejemplo, hemos visto casos de municipalidades como Maipú, como Lo Barnechea, como Quinta Normal, que han utilizado herramientas de subsidios transitorios para sacar a la gente. Entonces, son municipios que lo que han hecho primero es catastrar, o sea,
al campamento, cuántas personas hay, cuántos niños, cuántos adultos mayores, cuántas mascotas. Hay un tema súper que aparece con el tema de las mascotas. Hay gente que se va y dice, bueno, yo no me quiero ir sin mis mascotas, ¿dónde la dejo? ¿Dónde la cuido? O sea, incluso esa dimensión de problemas. Registro social de hogares. ¿Qué personas tienen alternativas para vivir en otro lugar? ¿Cuáles no? ¿Quiénes van a necesitar quizás un albergue transitorio por algunos días? ¿Quiénes? Entonces, se hacen dispositivos de apoyo que muchas veces permiten salidas voluntarias previas al día del desalojo, ¿verdad? Hay veces en que Servio entregó un subsidio, el famoso GTT de gasto de subsidio de traslado transitorio, pero que es un subsidio creado para cuando alguien de un campamento que se radica va a vivir a otro lado transitoriamente mientras se construye en el lugar. Pero no es un subsidio pensado para la situación de desalojo. Entonces lo que vemos es que no funcionan. De las 30 familias, solo 10 recibieron el subsidio, y de esas 10, solo 5 pudieron aplicarlo y estar en un arriendo con contrato. Entonces es una herramienta que no funciona. Entonces, hoy día el desalojo es una política pública policial. Pero lo que nosotros decimos es, bueno, pero ¿qué pasa si esto lo pensamos también como desde una perspectiva de política social? ¿Qué cosas podemos hacer? Y eso es lo que nosotros creemos, que si uno recoge las experiencias que hay en distintos municipios y las convierte en una política con estándares nacionales, ¿verdad?, que considera la situación de la niñez y la adolescencia, la realidad de cada familia, como nos decía en el lanzamiento del estudio de la alcaldesa Quinta Normal, decía, cada familia es un caso. Entonces, veamos a cada una y pensemos cómo podemos aprovechar incluso el desalojo como una oportunidad para volver a conectar a la gente con la situación formal. Y hay de alguna manera, Ignacio, una suerte de mirada relativamente equivalente entre los distintos municipios. Son miradas muy, muy distintas respecto de una misma realidad. Parte de las conclusiones de esto es que no solo el Estado no tiene mayor política, sino que además hay mucha variedad en la respuesta. Nosotros hemos visto desalojos donde los municipios han entregado subsidios de arriendo transitorio, por ejemplo, 3 meses, 4 meses. Si usted se va, yo le pago el arriendo 3, 4 meses mientras usted resuelve su situación. Hemos visto dispositivos, ¿verdad?, no sé, que consideran la situación de la niñez con las oficinas locales presentes. Hemos visto eso. Y también hemos visto situaciones de municipios donde a la familia simplemente se la desaloja y se va todo el campamento al campamento al lado y se acabó. Entonces, también una familia que es desalojada tampoco sabe qué va a recibir o qué trato le va a dar la institucionalidad, porque esto varía de municipio a municipio, incluso de servio en servio. Mira. Entonces, depende de la región donde usted, de la comuna donde usted, el trato que recibe es distinto. Y en eso también es súper importante decir que nosotros nos hemos encontrado con una cierta resistencia de parte de los gobiernos a generar estándares, ¿verdad?, de cómo se hace esto realmente. Todos los gobiernos. Sí, en el pasado y en este al menos. O sea, cuando uno plantea esto, generalmente lo que uno recibe es como, pucha, es que es tan difícil, es que cada realidad está distinta. Entonces hay una resistencia a generar estándares, aunque sí hay ciertos niveles de la institucionalidad pública que sí están pensando en esto, como por ejemplo la Defensoría de la Niñez, que sí ha ido generando como ciertas normativas, ¿verdad? Porque uno se pilla con casos súper concretos. Por ejemplo, si yo hago un desalojo a la mitad del año escolar, voy a dejar a los niños sin colegio y van a perder el año. Claro. Entonces, o a qué hora del día se hace, ¿verdad? O sea, son un montón de problemas, ¿verdad?, que desde el punto de vista de los derechos de los niños y adolescentes hay que tener en cuenta. Entonces, hay parte de la institucionalidad que sí está mirando esto, pero bien insuficiente. Este es un temazo que no solamente ocurre en Chile, pero es un temazo en términos de la forma en que nosotros cohabitamos con no solamente la inmigración extranjera, sino que además la propia migración nacional, que se mueve tratando de buscar algo un poco más, digamos, concreto. Más, bueno, Ignacio Zafirio, te quiero agradecer por haber estado con nosotros acá y, bueno, esperemos que la próxima reunión a ver si que tenemos algunas novedades al respecto. Ojalá tengamos una mejores noticias en todos estos procedimientos. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.